El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Estamos en el tiempo fuerte de la Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de renovar nuestras vidas en la fe y en el amor. El domingo pasado Jesús nos invitaba a ir al desierto para que, estando allí en el desierto, pudiéramos reconocer cuáles son esas tentaciones que más se hacen presentes en nuestras propias vidas. En este segundo domingo de Cuaresma, Jesús nos invita a subir con Él al monte y contemplar su gloriosa transfiguración. El domingo anterior, Jesús apareció como hombre, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, venciendo con el poder de la palabra de Dios la tentación. Ahora, en este domingo, Jesús aparece con toda su gloria y majestad, adelantándonos su condición de Hijo de Dios, vivo y resucitado. Jesús acaba de anunciar, una vez más, a sus discípulos que inminentemente su camino tendría que pasar por el fracaso y el máximo sufrimiento, es decir, por su pasión y muerte. Jesús sabía que los poderosos y las autoridades religiosas estaban cada vez más en contra de él, de su ministerio, de su predicación, de su anuncio del reino. La intolerancia de los grupos religiosos iba creciendo en contra de Jesús. Jesús miraba cómo el pueblo que alguna vez lo siguió entusiasmados, ahora empiezan a dudar de su mensaje, y cada vez son menos los discípulos que lo siguen, hasta el punto de llegar a decirle a los 12, ¿ustedes también me quieren dejar? Es precisamente en este momento crítico cuando Jesús siente una profunda necesidad de orar. Él oraba siempre, pero ahora siente una necesidad profunda de orar. Jesús busca retirarse a solas con Dios, por eso sube a la montaña para orar,
para fortalecerse ante la prueba suprema que se avecina, en compañía de sus 3 mejores amigos, 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que él sentía como más cercanos. Y es allí, en aquel monte, donde Jesús como hombre transparenta visiblemente al Dios que también es. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. San Mateo hace un gran esfuerzo tratando de describirnos con palabras humanas esta transparencia y esa luminosidad de Dios. Aquellos 3 discípulos descubren extasiados que es Dios mismo quien resplandece en el rostro de Jesús, su maestro. San Mateo añade otro detalle muy significativo al decirnos que con Jesús aparecieron conversando Moisés y Elías. Moisés y Elías no tienen el rostro resplandeciente como Jesús, ni tampoco instruyen a los discípulos, sino que conversan con Jesús. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Esto quiere decir que tanto la ley como los profetas están orientados y subordinados a Jesús. Jesús es el centro, la cumbre, el culmen. Jesús es el gran legislador, el gran profeta y maestro. En Jesús se cumplen todas las profecías. Ante la gloriosa manifestación de Cristo como Hijo de Dios, Pedro, boquiabierto y sin saber qué está diciendo exactamente, le pide a Jesús hacer 3 chozas para él y sus compañeros, acompañantes, y así permanecer en una eterna contemplación de aquel momento sublime. Señor, sería bueno que hiciéramos 3 chozas y quedarnos aquí. No había terminado de hablar cuando de pronto, dice San Mateo, que se formó una nube misteriosa en torno a ellos, y desde el centro de aquella nube se escuchó la voz del Padre Eterno: este es mi Hijo muy amado, mi predilecto, escúchenlo. Recordemos que según la tradición bíblica en el Antiguo Testamento, esta nube simboliza las teofanías, las presencias del Dios Altísimo. Es desde la nube que Dios habla. Ellos constatan que aquella voz es la voz de Dios. Por eso dice que caen de bruces, como cayeron los soldados romanos en el Evangelio de San Juan, en el huerto, cuando Jesús dice, yo soy, y caen postrados. Así cayeron Pedro, Santiago y Juan. En otros tiempos Dios había revelado su voluntad por medio de la ley y los profetas, pero ahora la voluntad de Dios se resume y se concreta en un mandato: escuchen a mi Hijo, escuchen a mi Hijo amado. Un mandamiento: escuchen a mi Hijo amado. En esto consiste la voluntad de Dios, en que escuchemos qué es lo que Jesús nos dice. Lo acabamos de escuchar en la monición de entrada, como el Papa Francisco nos hace referencia a que vivimos una sociedad que no escucha a Dios. Se lo repito, la voluntad de Dios consiste en que escuchemos a Jesús, el Hijo de Dios. Sin embargo, notemos cómo al escuchar la voz, aquella voz, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor, el temor santo, el temor divino. Entonces Jesús se acerca y les dijo: levántense, no teman. Todo creyente que se detiene para orar escuchará siempre estas palabras de Jesús en el interior de su conciencia y en lo más profundo de su corazón: no temas.
Todo cristiano, todo creyente que se detenga para orar, escuchará siempre estas palabras en el interior de su conciencia y en lo profundo de su corazón: no temas. Jesús nunca va a llenarnos de terror ni de espanto. La voz de Jesús nunca va a intimidarnos. Jesús nunca va a hablarnos para asustarnos. Al acercarnos a Él siempre escucharemos ese no temas, que nos va a inundar de paz el alma entera. Muchas veces no nos acercamos a Jesús porque nos da miedo. Es el miedo que nos paraliza en nuestro seguimiento como cristianos. Y es el miedo el gran primer obstáculo que debemos de superar si queremos ser discípulos auténticos. Acerquémonos a Jesús sin miedo y escuchemos ese no temas que trae consigo la paz. Termina San Mateo el pasaje diciéndonos que los discípulos siguieron las indicaciones de Jesús, guardaron silencio, no dijeron nada a nadie de lo que habían visto y oído hasta después de la resurrección. La transfiguración de Jesús nos lleva hoy a meditar en nuestra propia humanidad, esta humanidad que ha sido tan desfigurada física, moral y espiritualmente. Meditemos en el ser humano, ese ser humano que uno ve por las calles, por las ciudades, por los mercados. Meditemos en el ser humano, como vive hoy el hombre, la mujer, la familia, los niños, los jóvenes, los adultos, la comunidad, todos nosotros. Preguntémonos cada uno, mirando las situaciones actuales de nuestra propia vida espiritual: ¿veo en mi propia vida una manifestación del poder de Dios? Mi alma y mi rostro resplandecen de luz. ¿Puedo dar testimonio de que he sido transfigurado en Cristo Jesús? Nuevamente, ¿puedo dar testimonio de que he sido transfigurado en Cristo Jesús? ¿En qué me estoy transfigurando? ¿O será acaso que mi alma se ha estado desfigurando? Porque aquí hay dos, una u otra: o me transfiguro o me desfiguro. Algo tiene que estar pasando en mi vida como cristiano. Transfigurarse significa hoy para nosotros revestirnos de Cristo, de tal modo que los demás puedan hallar en nuestros ojos, en nuestra mirada, la mirada amorosa de Jesús. En mi rostro los demás puedan ver la sonrisa y la amabilidad y la alegría de Jesús. Transfigurarse significa que en nuestros gestos y en nuestras palabras todos puedan palpar la misericordia y la cercanía de Jesús. Eso es vivir transfigurados en Jesús. No hablemos de desfiguración porque ya todos sabemos lo que es estar desfigurados. Para vivir transfigurados, entonces, debemos dejar de ser amargos y groseros en nuestro trato para empezar a ser más amables, más serviciales con el prójimo, tal como nos lo enseñó Jesús. Debemos de dejar de ser criticones, murmuradores, humilladores, chismosos, para ser más prudentes, más sabios, mansos y humildes de corazón, según el Espíritu de Jesús. Transfigurarse, ¿qué es? Pasar del odio al amor, pasar del resentimiento al perdón, de la envidia a la generosidad, del orgullo a la humildad, de la soberbia a la sencillez, pasar de la ira a la paz, de las tinieblas a la luz. Todo hombre y toda mujer sobre la tierra debería de vivir transfigurado. Todos nosotros deberíamos de dejar en esta Cuaresma a un lado la desfiguración
que ha provocado en nosotros el mundo, el demonio y el pecado, y revestirnos de la gracia que nos ofrece Cristo Jesús. Deberíamos, pero esa es una decisión que solo usted y yo podemos tomar. La buena noticia de hoy es que todos podemos ser transfigurados por Jesús y en su amor. No importa cuán desfigurados podamos estar y puedan estar nuestros corazones hoy en día. La buena noticia es que el Señor Jesús vino al mundo a transfigurar las vidas de aquellos que ya no tenían identidad. Leyendo el Evangelio nos damos cuenta de eso. Jesús pasó su vida haciendo el bien para que quienes habían perdido la identidad pudieran recuperarla. Los pobres, los marginados, los despreciados, los desprestigiados y los olvidados, ante la figura de Jesús, ante la presencia de Jesús, ante el encuentro personal con Jesús, recuperaban su dignidad. Si sientes hoy que ya no tienes identidad, no sabes ni quién eres, ni a dónde vas, acércate en esta Cuaresma al Señor Jesús. Él va a restaurar tu dignidad y Él te va a dar tu verdadera identidad, no la identidad que te da el mundo, sino la que nos da Él, la identidad de hijo de Dios, de hija de Dios, amado de Dios. No temas, te dice hoy el Señor. No tengamos miedo de vivir escuchando al Señor Jesús. No tengamos miedo de ser transfigurados en Cristo Jesús. No tengamos miedo de acercarnos por fin al Señor. Atendamos hoy la invitación del Padre Celestial que nos dice: Jesús es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Si no escuchamos a Jesús, difícilmente seremos transfigurados. La invitación es para todos, sin excepción. La Cuaresma es un tiempo muy propicio para subir a la montaña a estar a solas con Dios y orar. En esta Cuaresma, sube a la montaña. Tu montaña puede ser el templo, este templo parroquial, o el templo de tu filial. La montaña, tu montaña, puede ser tu habitación, un lugar especial en medio de la naturaleza, un lugar tranquilo y silencioso donde puedas hablar a solas con Dios, un espacio sin distracciones, sin ruido, sin ningún tipo de distracción, para estar a solas con Dios, para meditar, para escuchar su palabra, para orar. Aquí en Miravalles tenemos lugares geniales. Yo aproveché el viernes para ir a la Gloria, en Aguas Claras de Upala, bellísimo, contemplando al pie del volcán Miravalles. Antes de misa, una media hora, me fui a orar, a pedirle a Dios que fortalezca en esta Cuaresma mi vida, mi ministerio. Aprovechemos tantos lugares lindos que tenemos aquí en esta zona de nuestra comunidad parroquial. Hay muchos lugares espectaculares para irnos sin teléfono, sin radio, sin nada, en silencio. Esa puede ser tu montaña, para escuchar la voz de Dios y salir transfigurados. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. ¿Lo escucharemos en esta segunda semana de Cuaresma? ¿Haremos el esfuerzo por escucharlo? Necesitamos detenernos, hermanos y hermanas, hacer silencio y escuchar más a Dios. Solo escuchando a Jesús descubriremos nuestra pequeñez y también nuestra pobreza, pero también nuestra grandeza. Somos amados infinitamente por Él, y solo escuchando a Jesús recuperaremos nuestra dignidad y nuestra identidad de hijos e hijas amados de Dios. Alabado sea Jesucristo.